En el marco del Segundo Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte y como parte de la Cátedra Patrimonial Natalio Kirchner in Memoriam, invitamos en esta ocasión, lo cual es un orgullo, tener a la doctora Eva Moya. Parte de lo que hoy vamos a trabajar es una dimensión binacional del trabajo social. Con la doctora Eva Moya hemos trabajado varios proyectos en común, la Universidad en UTEP y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Su currículum, para darnos una idea de lo extenso que es, son 45 cuartillas. Entonces, pues es imposible hacer una presentación de 45 cuartillas en estos momentos. Pero quiero comentarles, bueno, que Eva Moya tiene un doctorado en filosofía, está en la Universidad de UTEP, aquí en El Paso, Texas, en la Facultad de Ciencias de la Salud, es licenciada en Trabajo Social por el Estado de Texas, su preparación y educación, tiene un doctorado en Filosofía en Ciencias de la Salud e Interdisciplinarias, tiene una maestría en Ciencias en Trabajo Social por la Universidad de Austin, Texas, una licenciatura en Trabajo Social por el Colegio de Artes de la Universidad de Texas en El Paso. Me está comentando, bueno, aquí en su currículum nos aparece que es presidenta interina del 2017 al presente del Departamento de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad del Paso, Texas. Ha enseñado estudios independientes, estudios dirigidos, política social, trabajo social en la región fronteriza, macropolítica cultural, práctica general del trabajo social, entre otros. Los temas, ha dirigido varias tesis y una de sus áreas que ha fortalecido a lo largo de su trayectoria profesional es temas de salud como VIH, lactancia, tuberculosis, salud reproductiva y sexual, así como temas de empoderamiento de la mujer. Dejo a la doctora Eva Moya con la maestra Rosario Montoya. Va a ser la dinámica de la siguiente manera. Va a haber una exposición de alrededor de 1 hora 15 minutos y posteriormente pasaremos a una sesión de preguntas o de comentarios. Gracias. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. ¿Sí se oye? No, ¿verdad? O no sé si de acá, Eva. ¿No está? Si gustas, sí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ahora sí. ¿Cómo están? ¿Bien qué? ¿Bien? ¿Contentos, contentas? ¿Sí? ¿Empezando semestre? ¿A cuánto hace que empezaron semestre? Hace un mes, perfecto. Bueno, me es un honor realmente regresar a su máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en el marco de esta ponencia magistral compartir con ustedes algunas perspectivas sobre trabajo social. No tenía muy claro cuánto era el número de minutos que me iban a obsequiar, pero ahora que me han dicho que tengo 1 hora, se me hace que voy a tener que bailar, cantar, y le decía a los compañeros allá de audiovisual que la bailada y la cantada no se me da, pero bueno, vamos a ver si el material que traigo es suficiente para el tiempo que ustedes tienen. Y segundo, sí me gustaría apartar un espacio para ver si hay preguntas, quejas o comentarios, como digo yo. Sobre todo escuchar de los futuros licenciados y licenciadas en trabajo social qué opinan al respecto de la información que les voy a compartir. Si hay alguna duda en particular sobre cómo trabajan en los sistemas de salud del lado norteamericano, y algo en particular que quisieran saber acerca de nuestro programa de licenciatura o de la maestría en la Universidad de Texas en El Paso. O sea, algunas otras cosas que se relacionen con toda confianza, si gustan, apartamos el espacio para que esto se dé. Me gustaría muchísimo pedirle a la maestra Rosario, si usted me dice a los 45 minutos, para no colgarme demasiado, porque sé que tienen otros planes. Y bueno, entonces vamos a dar inicio a la sesión. ¿Les parece? Bueno, el español es mi primera lengua, sin embargo, cada vez que la practico, a veces me doy cuenta y me escucho que hay cosas que pierdo y cosas que gano. Entonces, si hay por ahí alguna barbaridad que digo, con toda confianza me disculpan, porque también las digo en inglés, así que la ventaja de ser fronterizo es que las dices en 2 idiomas, ¿verdad? Y luego terminas desarrollando una tercera lengua, gracias, que es así como el Spanglish, perfecto. Bueno. Les voy a hablar un poquito de mi formación. Yo soy de origen mexicana, de hecho yo me formé aquí en la segunda colonia burócrata, muy cerca de estas instalaciones.
me tocó ir a una escuela privada aquí en Ciudad Juárez y durante bastante tiempo, me voy a ir a la anterior, por favor. La anterior, sí. Y por mucho tiempo, pues digo, me fui a la escuela primaria, luego me tocó la escuela secundaria en El Paso, pero realmente en un contexto donde yo no sentía que era la casa de estudios que yo quería estar y siempre como que buscándole cuál era la vocación o el llamado. Entré a la Universidad de Texas en El Paso, yo quería entrar a la escuela al Instituto de Biomédicas en aquel entonces, pero fue complicado. Mi ciudadanía resulta que nací en los Estados Unidos y en aquel entonces cuando fui a Biomédicas me dijeron, bueno, usted sería un estudiante internacional y yo les decía, espérese, ¿cómo es un estudiante internacional si mis padres son de origen mexicano, del estado de Durango, del estado de Chiapas, del país de Guatemala? Y me decían, pues mire, para poder, hacer la admisión, necesita sacar la preparatoria del lado mexicano y total que había toda una serie de requisitos y dije, no, yo tengo mucha prisa, yo lo que quiero es regresarme a la escuela y me quedé en UTEP y en UTEP batallé porque no hubo realmente asesoría académica y entonces me reclutó la maestra que daba la clase de piano y luego me reclutó el maestro que daba la clase de español. Y luego me interesó la geología y luego decidí que ni el piano, ni el español, ni la geología era lo mío. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que cuando volteo a ver a mi alrededor, y fue mi cuñada en aquel entonces, Rosa de la Mora, quien estaba en la trinchera haciendo trabajo social, y que yo observaba y decía, a ver, ¿qué es eso que se hace en la comunidad? ¿Y cuál sería mi grande sorpresa? Que eso que yo observaba, que veía esos valores, esos principios de la carrera, eso que mi madre con muy poco estudio, 3er grado de primaria solamente, y mi padre con 4º año de primaria, dije, aquí hay algo muy especial. Y entonces busqué a los maestros de trabajo social en UTEP, y cuál sería mi fortuna que me tocó una maestra que tenía la puerta abierta, esos maestros que no cierran la puerta, a menos de que no estén. Y yo llegué, ¿verdad? Y toqué, y con mi inglés muy, pero muy mocho, me acerco a la maestra y le digo, disculpe, no he hecho cita, pero me gustaría hacerle un par de preguntas. Y esa maestra se tomó el tiempo, dejó lo que estaba haciendo para sentarse a conversar. Y fue a través de esa conversación que me quedó muy claro que es la carrera que yo quería buscar. Y a partir de ese momento me apuré. Salí con la licenciatura rápido, de una manera efectiva. Lo más increíble de mi formación en ese periodo en UTEP, estaba muy chica, les estoy hablando del año 79, 80, 81, es de que mis prácticas profesionales de UTEP me autorizaron a hacerlas en Ciudad Juárez. Y mis prácticas profesionales fueron con planificación familiar, ahora FEMAP, en los programas de salud sexual y reproductiva, trabajando con las estudiantes de trabajo social en aquel entonces y ayudando a formar promotores adolescentes para promover la importancia de la salud sexual. Entonces, es ahí donde vamos a decir que me formé o me deformé como profesionista. Y realmente fue las prácticas profesionales, hacerlas de una manera binacional y transfronteriza fue de lo más extraordinario. ¿Qué daría yo hoy en día para que los estudiantes en El Paso pudieran hacer prácticas en territorio mexicano? Lo hicimos por algún tiempo, luego se vino el periodo de la violencia y se nos dificultó más porque el sistema de universidades del estado de Texas nos puso límites y por consecuencia, tristemente, no podemos cruzar a nuestros estudiantes para que hagan prácticas profesionales del lado mexicano ahorita. Espero que mañana las cosas cambien y vamos a seguir luchando y abogando para que eso sea. Entonces, eso es un poquito de lo que es la formación de mi profesión como trabajadora social. Tengo ya más de 30 y tantos años en esta profesión, no la cambiaría por nada, al contrario, regresaría y lo volvería a hacer. La maestría la obtuve a través de UT Austin en un programa de cooperación entre Austin y UTEP porque no teníamos programa de maestría hasta el año 2010 y el doctorado lo saqué en UTEP en estudios interdisciplinarios porque no tenemos doctorado en trabajo social. Y lo maravilloso hoy en día es que paso como el 50% de mi tiempo en el aula, pero mis aulas de enseñanza no son en UTEP. ¿Cuántos de ustedes han ido al campus de UTEP o conocen de mi universidad?
Levanten la mano. ¿Algunos de ustedes? Pues es un campus bastante cómodo, ¿no? O sea, está bonito, tiene una arquitectura extraordinaria. Solo en Bután van a encontrar la arquitectura que tenemos en UTEP. No hay ningún otro campus en el mundo, con excepción del país de Bután. Sin embargo, las aulas de clase son muy, muy cómodas, y lo que yo he tratado de hacer para ser congruente con los valores y el trabajo social y la práctica, para no dividir más la práctica del trabajo social entre lo individual, lo de organización y lo de macro, yo trato de sacar mis salones de clase fuera del campus. Entonces, toda la enseñanza que imparto es fuera del campus. Mis salones de clase son albergues, son clínicas comunitarias, y mis estudiantes están ahí desde el primer día de clase del semestre hasta el último día. Los trabajos que hacemos en el semestre, todos tienen que estar hilados a la misión de las organizaciones, para que los trabajos que le pido a mis estudiantes sean congruentes y de alguna manera sean utilizados muy probablemente por las organizaciones y las agencias. Le decía a mis colegas que ya estoy un poco en la edad, así entrando a la edad de los descuentos, ¿verdad? Y me doy cuenta que solicitar trabajos para luego archivar no tiene ningún sentido. Así que los trabajos que les pedimos a nuestros estudiantes son tareas o ejercicios, ¿verdad?, que de alguna manera tienen que tener un valor agregado para que sean utilizados por instituciones. Entonces, ese es un poquito. El resto del tiempo lo paso en la investigación, haciendo trabajos de investigación, de colaboración, ya sea con los compañeros del lado mexicano o los compañeros en Canadá, o quien esté interesado en hacer trabajo en las líneas que ya comentó la maestra Adriana. Y el resto del trabajo lo paso en la administración y en el servicio. Si al final alguno de ustedes está interesado en saber más acerca de la currícula de la universidad, con toda confianza, o les dejo mi tarjeta y mis datos para que hagamos una cita o tengamos una llamada por Skype para hablar al respecto. Pero bueno, el propósito de hoy es doble. Les voy a pedir una gran disculpa porque parte de la presentación viene en español y la otra parte viene en inglés. Y la iba a traducir con mayor detalle, pero me entró un problema en el ojo y le digo a las compañeras que me funciona, lo traigo a medias, y ya no pude hacer más del trabajo de la traducción que me hubiera gustado. Así que una gran disculpa, pero no se preocupen, es una buena práctica en el inglés y yo me voy a aventar a hacer una traducción de la parte del texto que esté en inglés. ¿Ustedes reconocen esta transparencia? ¿Sí? ¿Qué vista es? ¿Qué colonia es? A ver, así todo a pulmón. La Altavista, sí es, gracias compañera. Esta es la Altavista viendo hacia el muro. Ese es un muro que yo opto por no ver, aunque está ahí. Pero es el muro que se le ha denominado como el muro del odio. Es lo que realmente una frontera no debería de ser, y sin embargo está enfrente de nosotros. Esta fotografía fue tomada por un colega fotógrafo surafricano de nombre Damian Schumann. Varias de las imágenes que van a ver en la presentación es trabajo de él. Él vino hace unos años a hacer algo de documentación y fotografía sobre las desigualdades en salud. Y esta fotografía me gusta bastante porque estamos viendo desde el contexto de Juárez parte de la ciudad del Paso. Si no pudiéramos reconocer el muro, ¿verdad?, veríamos el ferrocarril, e inmediatamente veríamos las carreteras y muy pronto encontraríamos que para muchos de nosotros nos hemos pasado el tiempo construyendo relaciones y construyendo puentes, y algunos nos hemos pasado años de nuestra vida cruzando esos puentes internacionales. Independientemente de las fronteras que tiene nuestro país, la próxima, también me queda muy claro que estamos viviendo en tiempos algo complicados. Muy complicados desde el punto de Estados Unidos, no me atrevo a comentar desde el punto de México, pero tengo mucha esperanza en México y en lo que veo venir, pero sé que nos va a tocar a todos trabajar. Pero del lado norteamericano ahorita hay muchas cosas, con todo respeto, en las que damos lástima y a veces hasta un tanto pena, sobre todo cuando viajo de manera internacional y mis compañeros me dicen, a ver, otra vez, ¿de dónde vienes? Les digo, bueno, vengo de Estados Unidos, la frontera. Y me dicen, ¿tu presidente es? Le digo, ya ni me digas. ¿Y cómo le hacen? Y entonces cambiamos el discurso, empezamos a hablar de los retos, y es entonces donde me doy cuenta que ahora es el tiempo más importante para ejercer el trabajo social en un contexto internacional y global.
y que ahora amerita que los y las trabajadores sociales, no importa de qué país seas, cruces o no, tengan un mayor entendimiento de cómo apoyar y fortalecer la labor que llevamos a cabo. Porque si bien muchos a lo mejor no nos desplazamos, los gobiernos van y vienen, los políticos van y vienen, las poblaciones se quedan y la migración se va a seguir dando. Y en la medida en que tú te capacites, en la medida en que yo esté capacitado, en la medida en que hagamos realmente trabajo de colaboración, en esa medida la población con la que trabajamos va a tener mejor acceso. Y gobiernos como los que tiene, por ejemplo, mi país en este momento a nivel federal, eventualmente van a tener que cambiar. Y tal vez empiecen a cambiar en noviembre 6, cuando se den las elecciones a nivel Estado y Gobierno y algunos diputados, y bueno, tengo esperanza en que las cosas cambien. Esta es la frontera, como la define tanto el Gobierno de México y el Gobierno de los Estados Unidos. Son básicamente 100 kilómetros al norte y al sur de la línea, como le llaman, ¿verdad? En el caso nuestro, nuestra frontera es maravillosa. Por un lado tenemos el río Bravo o el río Grande. A veces le digo que mi río Bravo no está muy bravo y ya no está muy grande y más bien está seco, ¿verdad? Pero esa es nuestra realidad. Tenemos en las 2,000 millas 4 estados por el lado norteamericano y 6 estados por el lado mexicano. Juntos tenemos aproximadamente cerca de 25 millones de almas y de seres, ¿verdad? Y esta población no toda tiene la gran fortuna como la tengo yo de cruzar de manera legal entre los dos países. Pero hay gente que se la juega, como ustedes saben, todos los días y que deja lo mejor en su país de origen, que se arriesga para cruzar y llegar, quien tiene la fortuna de entrar de forma legal o entra legal y se queda, pero quien no realmente se juega la vida. Esta es una frontera complicada, es la frontera con mayor grado de militarización en el mundo. Eso es bien importante que lo recordamos. También es la frontera en donde más se trafica o se tiene trata de blancas. Es la frontera en donde cruza el mayor número de armas entre Estados Unidos a México. Es la frontera también donde se han trazado de una manera muy clave el tráfico o la trata de menores. Y El Paso, Ciudad Juárez y El Paso son las sedes de entre para esta trata de adultos, no solamente por México, sino por diferentes países. Somos una frontera muy, pero muy dinámica, con excepción de Tijuana, San Diego. San Diego no es frontera, pero vamos a decir la ciudad National City es frontera con Tijuana. Realmente entre los dos puntos tenemos las fronteras más dinámicas del mundo, en términos de cruces legales. Y ya no hablemos de los cruces semilegales o no legales, porque esa es otra estadística que es compleja. Entonces, esa es la definición de la frontera por parte de los dos países. ¿La próxima? Tristemente, o sea, las fronteras son demarcaciones, son líneas, son separaciones. Pueden ser estructuras, en este caso físicas, que básicamente limitan los espacios. Por otro lado, también hay fronteras psicológicas, y esas son a veces las que más me preocupan. Y por otro lado, ¿verdad? Tenemos lo que nos quedó en Desert Shield, ¿verdad? En la misión de Irak, para luego separar, hacer un contraste entre el lado mexicano y el lado americano. Luego también tenemos otras formas de presentar la frontera. Cuando bajas, ¿verdad? O llegas a Tijuana, sales del aeropuerto, esta es una de las primeras vistas, y no sé si alcanzas a distinguir, pero ¿qué ves? ¿Qué ves en el frente de esta toma? Cruces. ¿Qué representa cada una de las cruces? Una vida o más vidas, y algunas de ellas anónimas. Entonces, esta es otra vista también de Ciudad Juárez. Esta es una fotografía también muy interesante, porque si bien, anterior, por favor. La anterior, ahí. Estamos de nuevo en la Altavista, en uno de los parques, vemos frontera, ¿y qué vemos ahí arriba en el helicóptero? ¿Quién lo puede reconocer? Es el helicóptero de Homeland Security, que es el aparato, la organización o la agencia federal que se encarga de cuidar todo esto que es seguridad, ¿verdad? De lo que son los países. La próxima. Y aquí lo que vamos a hacer es voy simplemente a pasar algunas fotografías para ubicarnos, para luego pasar a la temática y luego ver un poco de la historia de trabajo social, para hablar un poco de los retos y las oportunidades que tengo y luego hacer un paréntesis y realmente involucrarlos a ustedes para ver qué dudas tienen. Ese es el plan del día de hoy. Por otro lado, ¿verdad? Tenemos una riqueza maravillosa, tanto del lado americano como del lado mexicano.
El contraste, ¿verdad?, entre los rascacielos de San Diego, la próxima, acompañados a los contrastes de la propiedad y las viviendas en nuestras colonias, no solamente del lado mexicano, pero también del lado americano, porque en el lado americano tenemos desarrollos, ¿verdad?, de tierras o de parcelas. Antes, la anterior, por favor. Sí, la anterior. Las características de Juárez, si cruzamos la frontera y salimos de los límites del Paso y entramos, por ejemplo, a las comunidades de Socorro, o nos vamos un poquito hacia San Elizario, o nos vamos a las colonias entre San Elizario, Socorro y lo que es la ciudad de Horizon, tenemos características muy parecidas, donde no contamos con drenaje ni agua potable del lado americano, el alumbrado público no necesariamente es muy público, el gas es de cilindro y la telefonía es cara. Y hay colonias, por ejemplo, o subdesarrollos en el lado americano que en su vida van a tener acceso al drenaje del agua potable. ¿Sí? Y esto es, de nuevo, la parte de Estados Unidos que difícilmente se conoce. La próxima, ahora sí. Tenemos también cosas maravillosas en la frontera. Esta es una fotografía muy especial de la colonia de Lomas de Poleo. En la colonia Lomas de Poleo hay varios líderes comunitarios que trabajan todo lo que es el desarrollo sustentable. Y esa fotografía en especial me gusta porque es la obra de un grupo no gubernamental que está al frente de un grupo de religiosas que trabajan con vecinos, ¿verdad?, que tienen una alfabetización baja y tienen una gran sabiduría en la vida, que hacen letrinas ecológicas. Brincos daríamos del lado americano para tener la facilidad y la accesibilidad para trabajar este tipo de tecnología, para no tener necesariamente fosas sépticas y para poder tener accesos. ¿Por qué estos ejemplos? Porque eso es la gran riqueza de la frontera Estados Unidos-México, en donde como trabajadores sociales, si conocemos y vemos, podemos empezar a compartir, a crear colaboración y a aprender uno de los otros. La próxima. La próxima. La próxima. La próxima. Y tristemente hemos sido impactados por violencia, y la violencia no es exclusiva de México. Yo paso un buen tiempo trabajando con los estudiantes y trato de ver cuántos de nuestros estudiantes son de origen mexicano. Si ustedes conocen un poquito de la demografía de mi universidad, aproximadamente el 80% de los estudiantes de UTEP son de origen hispano. Y cuando digo hispano, hago la pausa porque no todos los hispanos son de origen mexicano, pero aproximadamente el 9% de la población de UTEP son estudiantes que cruzan entre Juárez y El Paso de manera regular. Y de esos el 80% de los estudiantes hispanos, tenemos un buen número de estudiantes que en su vida han cruzado del lado mexicano, pero sus padres son originarios de México y por alguna razón han perdido realmente esa conexión. Por otro lado, quisieran algunos cruzar y otros no, tienen miedo, porque el miedo, ¿verdad?, paraliza. Y nuestra labor es ayudarlos a orientarse, a no estigmatizar, a detenerse y no marcar y reconocer que la violencia no es exclusiva de un solo país. Nosotros tenemos grados de violencia considerable, muy grande en los Estados Unidos, entonces tratamos de realmente cuidar, pero también reconocemos que hay una serie de desigualdades muy claras en la zona fronteriza y nos preocupa muchísimo la violencia en contra de los hombres y las mujeres, de los menores, de las personas de la tercera edad. Entonces, si bien no podemos traer estudiantes a territorio mexicano a hacer prácticas, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos convenios, buscamos propuestas, entramos a concursos de manera binacional entre la UACJ y UTEP, entre trabajo social, psicología, lo que podemos, para tratar de bajar recursos de las diferentes fundaciones para obtener el recurso necesario para que por el lado de Juárez se contrate al equipo juarense y del lado americano se contrate al equipo americano. Independientemente de que no podamos cruzar, tratamos de hacer lazos y crear colaboraciones para que nada nos impida trabajar y abordar las problemáticas que más nos preocupan. Eso me preocupa porque una vez más, o sea, la violencia impacta a los campus universitarios, de manera muy particular la UACJ y UTEP también. La próxima. Hacia adelante, hacia adelante. Y es maravillosa la relación entre la frontera. Se fijaron en los materiales de las propiedades en las colonias, que viene siendo parte del acerrín prensado. ¿Qué más?
lo que queda como desecho muchas veces de las maquiladoras, que viene siendo para muchos es la riqueza, sobre todo en el lado norteamericano, en las colonias y en las áreas que no están tan reguladas, pero por otro lado son los mismos materiales con los que la gente construye sus propiedades de cientos de miles de dólares. Entonces es interesantísimo cómo utilizamos los mismos materiales independientemente de la adquisición económica que tenemos. La próxima. La próxima. Clic. Muy bien. Bueno, ¿y qué del trabajo social? Ustedes, ¿cuántos de ustedes se gradúan o se titulan, no sé, este año, a diciembre? ¿Cuántos de ustedes? 1, 2, como poquitos. ¿El resto, cuánto les falta? 1 o 2 años? Ok, 3. ¿Cuántos? Más o menos, entre un semestre, trimestre y 3 años, ¿sale? ¿Sí? La mayoría entonces va a salir, va a titularse. Algunos ya están ejerciendo en algunas prácticas, pero definitivamente la gran mayoría va a estar, como digo yo, en la trinchera de la práctica del trabajo social, ya sea aquí, en China, o en Estados Unidos, o de manera binacional. Bueno, hablemos un poquito del poder del trabajo social. Nuestra profesión, que más bien es toda una vocación, tiene unos valores muy particulares y algunas cosas a lo mejor son bastante universales en el trabajo social. Por un lado, somos una profesión en donde se promueve el cambio social. Y ahí nos pudiéramos quedar el resto de la tarde. ¿Qué quiere decir un cambio social? Por otro lado, es una profesión en donde trabajamos en la construcción de relaciones entre individuos, en las familias, con la comunidad. Trabajamos por el empoderamiento. También podemos tener toda otra conversación maravillosa sobre lo que es el empoderamiento y los diferentes tipos. Vamos por la liberación y sobre todo la libertad para que cada persona tenga la oportunidad y la capacidad de lograr su bien común. Y lo hacemos utilizando diferentes teorías o marcos y diferentes estrategias. Trabajamos nuestra profesión alrededor de la conducta, las prácticas y los conocimientos y tenemos un impacto en la sociedad. ¿Eso suena maravilloso o no? Eso quisiéramos lograr. Pero hacia allá van nuestros valores y principios en el trabajo social. Por otro lado, tenemos la gran fortuna, estudiantes y compañeros, de que trabajamos directamente en la trinchera con las poblaciones de mayor necesidad, o así lo queremos pensar. Y cuando eso no esté pasando, tenemos que detenernos y decir, espérate, ¿qué está pasando? ¿Estoy perdiendo o la visión o estoy perdiendo piso? Porque realmente el trabajo social se construye desde la plataforma en donde están las desigualdades y las injusticias. Y eso va a ser importante ahorita que entre un poco a hacer la reflexión del trabajo social en Estados Unidos y algunas realidades que estamos viendo del lado norteamericano. Y lo que queremos es realmente una profesión que se basa en el respeto de los derechos humanos. Y este es un reto grande, y déjenme les digo por qué. Porque Estados Unidos es uno de los pocos países desarrollados que ha optado por no firmar la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, aquí estoy yo tratando y diciendo, y formando estudiantes del lado americano, utilizando un marco global y universal de derechos y viviendo en un país donde no se reconoce el marco internacional de los derechos humanos. Órale, eso está así como padre para los maestros, catedráticos e investigadores, porque por un lado me queda muy claro qué es lo que defendemos, pero por otro lado no tengo un marco internacional y mi país no lo acepta y por consecuencia conversaciones como el derecho a la salud no es un derecho, realmente es un lujo y es un privilegio. ¿Sí me explico? Entonces son retos importantes para la carrera. Y por otro lado, ¿verdad? Trabajamos en todo lo que es el abordaje de las personas y sus diferentes medios ambientes. La próxima. Nuestros valores se centran en el respeto, sobre todo a la igualdad, en la dignidad de toda persona. Por otro lado, partimos de las necesidades básicas y nuestro trabajo realmente pasamos gran parte del tiempo creando y desarrollando mayor potencial humano. De nuevo, lo que son los derechos humanos es elemental. En Estados Unidos, el marco de lo que es la justicia social está en el centro de lo que son los valores del trabajo social. Y, por ejemplo, hoy en día tenemos discusiones muy sabrosas
sobre todo con los compañeros que se afilian un poco al presidente, ¿no? O a su administración. Cuando hablamos de justicia social, a veces la gente se nos queda viendo y dice, no entiendo lo que me quieres decir. Entre los trabajadores sociales, o sea, es como hablar un léxico común, ¿verdad? Pero fuera de eso es, ¿de qué estás hablando? Si lo que realmente queremos es que salga el que más trabajo ha hecho, que tenga y conserve y produzca el que más tiene. Y el que no tiene es porque a lo mejor es probable que falló, es responsable y eso le compete a él o a ella resolverlo. Entonces siempre estamos en ese estira y afloja de qué es lo que quiere decir la justicia social. Y por otro lado, también reconocemos que en Estados Unidos somos un país con grande riqueza. Tenemos una riqueza extraordinaria en tecnología, riqueza humana, pero también tenemos un grado de pobreza muy importante y de endeudamiento. Por ejemplo, en El Paso, cerca del 35–40% de la población vive con un salario mínimo. Eso quiere decir que por lo menos tiene que tener 2 chambas o 2 trabajos y que tiene algún grado de endeudamiento considerable. Y muy probable, si tiene 2 trabajos de medio tiempo, no tiene cobertura médica, como en el caso de México, que es un acceso a la salud, y probablemente no tiene vacaciones pagadas, ¿verdad? Y si la mujer se embaraza, no necesariamente tiene el mismo acceso a la ausencia por maternidad. Y la guardería cuesta. No hay programas gubernamentales que realmente te paguen. Y le puedo seguir, ¿sí me explico? Pero entonces, por otro lado, también contamos con una riqueza importante. Y por otro lado, o sea, hemos creado estos cuerpos de organizaciones profesionales que si el tiempo nos permite, a lo mejor hablo un poquito de lo que es la organización estatal y la organización nacional de los y las trabajadoras sociales. La próxima, por favor. Los 3 niveles de nuestra práctica son micro, meso y macro. Esto es lo que ustedes trabajan directamente en la trinchera del salón de clase. El trabajo micro es el que por Estados Unidos principalmente decimos, vas a trabajar con las personas, tal vez con las parejas, vas a trabajar en la trinchera de lo que viene siendo la consejería, en algunas ocasiones la terapia o la prestación de los servicios. El nivel meso es aquel trabajo que hacemos en las organizaciones o instituciones, y el nivel macro es el trabajo de las organizaciones, administración y en el ambiente de cómo impactamos las políticas, sobre todo en los servicios. La próxima. En el marco del trabajo social, por lo regular abordamos 3 áreas importantes. Le digo a mis estudiantes que nosotros somos pero buenísimos los trabajadores sociales para identificar problemas, ¿o no? Los vemos y les damos la etiqueta rápido y a veces aunque no haya problemas, ¿qué hacemos? Los encontramos. O los catalogamos, porque si no, entonces, Dios mío, ¿qué vamos a hacer o no? ¿Sí? O sea, nos nace, y eso hay que reconocerlo, pero lo que estamos tratando en la carrera es realmente, si identificamos las problemáticas y las injusticias, pero la carrera en los Estados Unidos lo que está tratando de hacer es decir, independientemente de la problemática, partimos de los activos, o como le decimos en inglés, the assets, que son los activos que tiene la persona, la pareja, la familia, para entonces abordar las necesidades, para entonces ofertar los servicios, para entonces realmente conectar a las personas con las oportunidades y mejorar su capacidad para toma de decisión. Entonces, si bien las problemáticas o necesidades, las poblaciones, contamos en El Paso con un universo de poblaciones. Ustedes han escuchado, tenemos lo que viene siendo Fort Bliss, que viene siendo el segundo campo más grande de soldados en los Estados Unidos. Hay quien me dice es el primero, yo digo es el primero, alguien me corrige y dice es el segundo, pero realmente, o sea, Fort Bliss es una comunidad dentro de la ciudad, con aproximadamente cerca de 40,000 personas y familias, con toda una comunidad, con un campus de colegio y de universidad representativo de todos los países y con la comunidad más grande de soldados de Alemania o alemanes en territorio americano. ¿En dónde están? Están en El Paso, Texas. Contamos con una comunidad de los pueblos indígenas muy grande, organizada, que viene siendo Isleta del Sur Pueblo, ¿sí? Y aparte contamos con grupos indígenas mexicanos que se están empezando a organizar. Por otro lado, buscamos lo que viene siendo el área de la intervención, ya sea el área de la prestación de servicios, las comunidades o las organizaciones. Y lo que tratamos de hacer como trabajadores sociales es siempre estar vigilando que cualquiera de nuestras intervenciones está influida por todo lo que tiene que ver el contexto político,
y las políticas y programas y servicios. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso y la historia que tenemos de trabajo social. La próxima. En el ámbito macro, este es un área que a mí me encanta. Yo trabajé un tiempo en la consejería, trabajé un tiempo en la terapia, trabajé un tiempo en la trinchera de la comunidad, trabajé en el ámbito de niños, trabajé con personas de la tercera edad, trabajé con personas que vivían en riesgo de VIH, tuberculosis, me tocó trabajar con miembros de la población transgénero. Entonces, he estado trabajando en diferentes poblaciones y si a lo mejor he hecho alguna contribución pequeña, qué maravilloso, espero no haber hecho demasiado daño. Pero me queda muy claro que uno de los ámbitos donde el mayor impacto que podemos hacer sigue siendo el área macro o en el área de la parte de los sistemas. Y bueno, esa es la parte de la docencia que me toca impartir. Y aquí estamos viendo todo lo que es el desarrollo comunitario, vemos el manejo, la administración y trabajamos la parte de política y la gestión o la abogacía. La próxima. Algunas de las áreas en donde se distingue el trabajo social del lado americano es en el ámbito de las injusticias sociales, los derechos civiles. Parecería que después de los años 60, ¿verdad?, con el paso de la legislación para proteger los derechos civiles, para proteger el derecho del voto a la mujer, para reconocer que las poblaciones negras afroamericanas tienen derecho, parecería que todas esas como batallas de alguna manera las veníamos conquistando y resulta que en los últimos, que son 18 meses, nos hemos encontrado con una triste realidad en el país, que tal vez nos encontramos lo más divididos en materia étnica, lo más divididos en materia de inmigración y estatus migratorio, ¿verdad? Y en momentos en donde hay subpoblaciones dentro del país que se sienten que tienen mayor, ¿qué es la palabra?, poder, y se sienten superiores. Entonces, estamos ahorita en un reto muy grande en los Estados Unidos, porque por un lado hemos avanzado para llamar lo que es la discriminación y crear legislación para mitigar los impactos de la discriminación, pero por otro lado las poblaciones están sintiendo los estragos de la discriminación y el estigma, sobre todo ante el contexto étnico, racial, de clase, de diversidad sexual, de estatus socioeconómico y más. Por otro lado, trabajamos en el ámbito de la rehabilitación, la prevención, abordando en los problemas relacionados con racismo y otros tipos de discriminación, y pasamos gran parte del tiempo identificando las normas, las políticas, los reglamentos, los procedimientos, ¿verdad?, y las condiciones físicas y sociales en donde se llevan a cabo estas desigualdades. La próxima. A diferentes niveles, o sea, lo maravilloso del trabajo social, puedes trabajar a nivel internacional. Yo le digo a mis estudiantes, ustedes son muy afortunados porque están estudiando en El Paso, y El Paso y Ciudad Juárez son ciudades hermanas. Eso nos hace internacional y nos hace binacional. Yo no sé ustedes, pero o sea, cruzar la frontera es entrar en territorio internacional. Y a lo mejor los que estamos aquí ya lo vemos así como si nada, voy a ir al Paso, de compras o voy a ver a la familia, o quiero decirte que hay compañeros que brincos darían por estar cerca de un contexto transfronterizo, binacional e internacional como en el que estamos nosotros. Si tú tienes esta gran fortuna de cruzar, de ir y de venir, de aprender, piensa en el contexto internacional y global en el que estás. Porque de nuevo te recuerdo, somos la frontera con el mayor dinamismo y cruce legal, no sé si qué tanto el ilegal o el irregular, pero la realidad es que somos uno de los lugares más dinámicos de madre tierra. Entonces podemos trabajar a nivel internacional, podemos trabajar a nivel federal, a nivel regional, a nivel estatal, a nivel del condado, de la ciudad o a nivel de la comunidad. Por otro lado, trabajamos a nivel de las organizaciones comunitarias, con programas, con asociaciones y con diferentes poblaciones. La próxima. Aquí voy a hacer un paréntesis porque lo que la universidad ha estado tratando de hacer los últimos 2 años es básicamente decir, no importa cuál sea tu disciplina, si tú vienes a nosotros como estudiante de licenciatura, ya sea de ingeniería, ya sea de química, geología, de humanidades o de trabajo social, lo que queremos en los primeros 3, 4 años de tu licenciatura es ofrecerte el siguiente tipo de experiencias. Y esto me gusta porque va muy de la mano con lo que los y las trabajadoras sociales creemos. Entre ellas nos hemos comprometido, el programa se llama EDGE, que es así como estar al límite, por decir algo, es una forma de traducirlo, y le estamos
apostando a que todos nuestros estudiantes, de una manera u otra, antes de salir con una licenciatura, tengan la experiencia de hacer trabajo de investigación. Eso quiere decir que se van a acercar a trabajar con algún maestro o maestra en alguna área que les interese o les cause algún tipo de intriga. Y para eso, la universidad se compromete a apoyarlos. Segundo, vamos y apostamos por el empleo de nuestros estudiantes, ya sea en campus o fuera del campus. ¿Cuántos de ustedes trabajan hoy en día? Levántenlo, con mucho orgullo. Ok, a lo mejor me pongo los lentes para verlos mejor. Sí, gracias. Como, ¿qué será? Un 15-20% de ustedes. El 80-85% de nuestros estudiantes de licenciatura tienen un trabajo en UTEP. Nuestros estudiantes de maestría, yo diría que el 95% de los estudiantes tienen que trabajar para poder pagar sus estudios de maestría en UTEP. Son raros los programas que te ofrecen becas o medias becas, a menos de que sean becas por fuera de la universidad. Entonces, el empleo es importante. Por otro lado, hay todo un movimiento nacional de Community Engagement, que es lo que los trabajadores sociales hemos venido haciendo por años. Pero ahora el título es básicamente cómo te involucras en la comunidad para que sea la comunidad el espacio en donde aprendes, pero también el espacio en donde entregas y das de ti. El cuarto punto es alguna experiencia tipo capstone, que viene siendo no una tesis, pero algo parecido a una tesis para que tengas la oportunidad de trabajar en investigación, actividades creativas. Me encanta la idea cuando veo a los trabajadores sociales y a los estudiantes involucrados en arte, en música, en poesía y en fotografía, como medios de expresión y de herramientas de trabajo comunitario poderosísimas para poder realmente llegar a las comunidades y crear con las comunidades. Oportunidades de aprendizaje, internados, liderazgo estudiantil y, ¿por qué no?, nos encantaría que nuestros estudiantes, más de ellos, tuvieran algún semestre fuera del Paso, ya sea en algún otro estado, que vinieran a México, que hicieran un semestre en las universidades en México. A mí me encantaría en un momento dado tener estudiantes de UTEP que puedan venir a la UACJ, que estuvieran en la Facultad de Trabajo Social, o un estudiante de Canadá que hiciera un semestre en UTEP y luego que el otro semestre se viniera a la UACJ en Trabajo Social para realmente enriquecer esas oportunidades de crecer, ¿sí? Luego tenemos el último, que viene siendo la experiencia del primer año, en donde queremos asegurarnos que todos los estudiantes durante el primer año realmente se enamoren de su programa de estudios. Porque si logras pasar el primer semestre universitario, las posibilidades de que te quedes a través de la carrera son maravillosas. El primero o segundo semestre es cuando por lo regular los estudiantes desertan por necesidades financieras, emocionales o demás. La próxima, transparencia. Muy bien. Todos ustedes leen bastante en la licenciatura, ¿verdad? Tienen maravillosos libros de texto. Yo le decía a la maestra Adriana que acabo de organizar mi oficina y estoy en una etapa de la vida en donde estoy soltando, estoy dejando ir. Y entonces tomé la decisión la semana pasada que iba a sacar, no sé si son 50 o 60 libros de la biblioteca pequeña que tengo en la oficina. Y dije, esta biblioteca se la dono a la Escuela de Trabajo Social. Y son libros en inglés y en español, que son libros maravillosos de trabajo social, que son recursos adicionales para que ustedes sigan trabajando y practicando en el inglés. Pero lo maravilloso que estos son recursos adicionales para que ayude su formación y su trabajo de investigación. Hace 2 años, los compañeros en la Universidad Nacional a Distancia en Madrid, nuestros compañeros en trabajo social, el doctor Tomás Fernández, que es brillante y creo que ya ha estado aquí en la UACJ trabajando con la facultad de Nixa. Mi colega Tomás dijo, sería maravilloso que hiciéramos una pequeña antología de la historia global del trabajo social. Y le dije yo, eso suena maravilloso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dijo, pues mira, vamos a identificar 14 equipos que redacten capítulos y que nos ayuden a armar lo que es la historia de trabajo social los últimos 100 años de acuerdo a la óptica de los diferentes países. Y me dice, ¿qué te parece si tú trabajas la óptica de los Estados Unidos? Le dije, pues es maravilloso. Entonces, si por ahí les interesa la historia global de trabajo social, el libro de texto de McGraw-Hill es buenísimo. Realmente es 14 países, les ofrece lo que hemos aprendido acerca de la historia. Y lo que voy a continuar aquí son algunas nada más de los aspectos que trae el capítulo del trabajo social en los Estados Unidos. Está publicado en español, lo cual es excelente.
Es una de las primeras publicaciones que tengo en español y también tenemos el capítulo en inglés por si quieres practicar en el inglés. Y básicamente el capítulo está organizado en lo que le llamamos las 4 etapas de la historia global del trabajo social. Por inicio está lo que viene siendo el primer tercio del siglo XX hasta los años 70. Y hay cosas maravillosas publicadas en Estados Unidos. La segunda etapa son de los 60 a los 80. Y hay cosas decisivas que nos pasaron en los 60, ¿verdad? Como la lucha de los derechos civiles, la legislación que favoreció el derecho al voto, ¿verdad? El respeto o cómo empezamos a derribar algunas de las barreras en términos de la segregación. Empezamos a reconocernos así como trabajo de las poblaciones étnicas y raciales mucho más juntas y unidas. Empezamos a dejar de separar a los niños afroamericanos de los blancos, a los hispanos de los afroamericanos de los blancos. Empezamos a reconocer que los pueblos indígenas son realmente, ¿verdad? O sea, los pueblos en los Estados Unidos y el resto realmente somos migrantes en el país. Luego se vinieron los años 80, en donde ustedes están bien jóvenes, pero en los años 80 estuvo el presidente Reagan como nuestro presidente, se reeligió y fue un tiempo decisivo en los Estados Unidos donde habíamos hecho muchísimos avances en los 60, 70 en términos de igualdad, de legislación, de programas, de derechos, y luego viene nuestro presidente, un gran actor de Hollywood, ¿verdad? Con una gran capacidad y un carisma y bastante inteligencia y decide que es tiempo de que, por ejemplo, lo que es la prestación de los servicios mentales salga de lo que vienen siendo las instituciones que se dedicaban realmente a la psiquiatría y le da la responsabilidad a los estados para que cada estado en la Unión Norteamericana decida cómo se va a dar la prestación de los servicios. Un buen número de personas en aquel entonces que estaban en atención fueron dadas de alta sin tener realmente la prestación y el sistema de apoyo. Aumenta en los años 80 considerablemente el número de personas indigentes en situación de calle, con trastornos psiquiátricos sin prestación adecuada, y desde la fecha no nos hemos podido recuperar, ¿sí? Fue el año en que mayor recurso y financiamiento se le dio al sistema militar y donde el país se coronó como el país con la mejor capacidad, ¿verdad?, para poder entrar a guerra y con el mayor y más sofisticado armamento en los Estados Unidos y por otro lado también en el mundo. Pero a cambio de haber dejado ir el recurso y la inversión en los servicios sociales, en la salud y en la educación. Entonces, muy importante lo que nos pasó en el año 80. Por ahí se abrió un espacio de la amnistía, lo cual fue muy favorable, ¿verdad? Y permitió que un número de familias, sobre todo de origen mexicanas, se quedaran en los Estados Unidos y con eso que sus familias pudieran regularizar la situación. Pero desde esa fecha no lo hemos pasado en la trinchera de que si cambiamos o no cambiamos los sistemas migratorios, que si abrimos o no, que si permitimos, que si castigamos. Luego vienen los años 80, los 2000, con cambios muy significativos entre los partidos políticos, entre que si ganamos, que si perdemos. Por otro lado, que si lo que vienen siendo los programas como TENET, que antes la gente le decía que era el programa de welfare, o AFDC, que es el apoyo que se le brinda principalmente a las mujeres que tienen hijos como dependientes. Y vimos en el año 2000, ¿verdad?, cómo con el presidente Clinton hubo una presión muy grande por parte del Congreso y el Senado para empezar a reformar estos programas, para poner muchos candados, para que no fuera con la misma facilidad con las que mujeres al frente de sus hogares pudieran tener beneficios mínimos, para que entonces pudieran conseguir empleos, para que luego regresaran a trabajo, para que luego tuvieran programas de guardería y sus niños y niñas tuvieran mejores oportunidades. Entonces nos pusimos a cortar, seguimos cortando y ahora del año 2000 al presente, pues ¿para qué les cuento? Hemos tenido cosas en donde hemos avanzado, pero ahorita estamos en un retroceso importante. La próxima. El capítulo se organiza en estas 4 etapas y lo que básicamente hemos hecho es organizar la historia global del trabajo social en los últimos 110 años. Ya ustedes ya llevaron, lógico, las clases de introducción a trabajo social. ¿Hasta qué grado ven el trabajo social en los Estados Unidos? ¿Se estudia en el salón de clase? Ustedes díganme. ¿Sí? Sí, entonces no hay necesidad un poco de repasar esto, ¿no? ¿Sí? Lo que tenemos de trabajo social en los Estados Unidos lo importamos, déjenme les digo, de Gran Bretaña.
No somos nada originales en los Estados Unidos, con todo respeto. Lo importamos, nos lo trajimos, ¿verdad? Las leyes, ¿verdad?, para abordaje de las personas que vivían en pobreza, y lo que hemos hecho a través de la historia es tratar de adaptar y responder ante las crisis. Pero una de las cosas maravillosas que esto ha generado es de que el trabajo social y sus orígenes principales vienen en las manos sobre todo de mujeres. Y empezó nuestra carrera, ¿verdad?, con las visitadoras en los hogares o con quienes directamente trabajaban en las organizaciones de la caridad. Hemos cambiado muchísimo y ya no utilizamos realmente terminología de la caridad, pero en aquel entonces eran mujeres de origen blanco, sobre todo de clase media, media alta, que tenían un poquito más de estudio y que de alguna manera encontraron en su llamado el compromiso a servir, ¿verdad? Y pues ahí empezamos desde los finales del siglo XIX y vamos viendo cómo a través de las visitadoras, de amigos, se estableció una educación universitaria, sobre todo al frente de mujeres y de voluntarias. Luego se empezó a reclutar personal, de nuevo, de tipo voluntariado. Entramos a la era progresista, se vino la primera Conferencia Nacional de Organizaciones, luego se creó la profesión como tal, vino la reforma de Darwin para enfocarnos más en las condiciones del medio ambiente, una reforma mucho más progresista, con un movimiento sindical, los derechos de las mujeres, luego de la niñez, el movimiento al voto, el aumento de la posición política, surgieron los primeros trabajadores sociales. La próxima. Y en el 1889, de nuevo el movimiento con Jane Addams y las grandes trabajadoras sociales, la creación de la Casa Hull, que es una de las sedes pioneras del trabajo social en Chicago, para luego empezar el trabajo con migrantes y refugiados. Es realmente lo que creó el trabajo social en los Estados Unidos. Y es interesantísimo porque estamos en el año 2018. ¿Y en dónde estamos? ¿Cuáles son los retos grandes y apremiantes que tenemos? Regresamos a donde empezamos. Los derechos básicos, el gran derecho que tiene todo ser humano, que es en un momento dado desplazarse y buscar mejores oportunidades de vida. Y así seguimos sucesivamente. En el 1907, en el 1909, el trabajo infantil, se creó la primera comisión para proteger los derechos de la niñez, dejar de tratarlos como adultos pequeños y explotar. Por otro lado, en el año 11 se estableció la primera ley para proteger a las madres con pensiones. 1912, la ley de la niñez. 1915, la creación de National Urban League, que hoy en día es una organización muy poderosa nacional para los derechos básicos. Y en el 1917 sale aquella publicación de Mary Richmond, en donde se habla por primera vez y se reconoce un diagnóstico social y se establece realmente las tablas fuertes para la carrera de trabajo social. La próxima, y se establece una de las primeras escuelas de trabajo social en Nueva York. Y así sí, progresivamente, hasta llegar al año 1935. Ese es el año en que nació mi madre. Mi madre es de origen mexicana, de una comunidad muy chiquita en el pueblo de Durango, Santa María del Oro, Durango. Mi madre se vino a una edad muy temprana, con muy poco estudio, y se vino al norte, porque en el norte estaba la oportunidad para sacar adelante a sus dos primeros hijos, madre soltera. Y le tocó entrar a los Estados Unidos de forma irregular. Y trabajó, y en aquellos tiempos no había puentes, simplemente era un caminito, y se cruzaba, y se saludaba, y la gente creía en tu palabra. Y resultó que se enamoró de mi padre literalmente en el cruce internacional. Mi padre trabajaba en la aduana fronteriza. Le digo que la historia de mi familia es realmente una historia de amor y de fronteras y de caminos internacionales, porque se enamoraron en el puente internacional y ya lo demás es historia, ¿sí? Pero es muy interesante porque en el año 1935 se dio la legislación más importante en Estados Unidos, la creación de la Administración del Seguro Social, diferente al Seguro Social en el contexto mexicano. El Seguro Social es lo que hoy en día nos permite cobijar a las personas de la tercera edad, a los menores con alguna discapacidad, a las mujeres en situación de embarazo, con poca adquisición económica, nos permite proporcionar los retiros y las pensiones, porque esos son los sistemas en los que los y las trabajadores regresamos al recurso, se nos cobra un impuesto importante
y que no ha trabajado lo suficiente, pero clasifica de acuerdo al estatus socioeconómico, puede obtener ciertos beneficios. Sin el Seguro Social estaríamos fritos como país. Y esto es parte del discurso de los programas que están, por ejemplo, en la mesa para recortes. ¿Por qué? Porque nuestros gobiernos a veces lo que quieren hacer es privatizarlo. Y al momento que van a privatizar un beneficio como este, tendríamos retos muy, muy grandes. Con la ley del Seguro Social vinieron los programas como Medicare y Medicaid, que también son importantes y a lo mejor ustedes los conocen y si no, la verdad, si se van a quedar a trabajar en frontera, es sumamente importante que los estudiantes del lado mexicano conozcan los programas y lo que son las leyes del lado norteamericano que tienen un impacto en la población que va y viene. Medicare es el seguro médico para las personas mayores de 65 años que han trabajado, que han acumulado los créditos necesarios, no es gratis, la gente lo sigue pagando, no cubre 100%, cubre un porcentaje y permite que con este tengas acceso a algunos médicos, a hospital y ayuda, por ejemplo, para la tercera edad y otras necesidades y medicamento parcial. El Medicaid es el beneficio de cobertura médica del 100% para niños que viven en pobreza, mujeres embarazadas que son pobres socioeconómicamente hablando, personas con discapacidad o personas mayores de 65 años cuya pensión es chiquita. Trabajaron mucho, no pagaron suficiente impuesto y como resultado califican para un apoyo suplemental y viene un Medicaid que viene siendo realmente el acceso a la seguridad social. Sin Medicaid, realmente la gente se nos iría a la bancarrota. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos tenemos el sistema más costoso del mundo en materia de servicios de salud. La próxima. Y ya para terminar con esta parte, del 64 al presente se dan las corporaciones que empiezan a apoyar los beneficios para salir adelante económicamente, luego viene el movimiento de los derechos sociales, en el 68 el movimiento de la liberación gay, la seguridad del ingreso suplementario, pero si bien se organiza el movimiento de la liberación gay en el 68, es hasta recientemente, les estoy hablando de los últimos 5 años, que el país y las cortes federales y los estados empezaron a ser progresivos para respetar las relaciones entre personas del mismo, de la misma, ¿cuál es? Lo digo a veces al revés y al volteado, del mismo sexo, ¿verdad? O parejas homogenéricas. Entonces nos ha costado, si bien ha habido abogacía, defender los derechos, por ejemplo, al voto, el derecho a la elección del embarazo, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Hasta han sido años recientes que realmente hemos tenido avances progresivos en los Estados Unidos. Interesante, en el año 96 vino el primer esfuerzo para aprobar una reforma universal de acceso a la salud o los servicios médicos. Y fue realmente durante la administración del presidente Obama que se pasó la reforma y últimamente nos hemos pasado años tratando de ¿qué? De derrumbarla. ¿Por qué? Porque cada estado es libre de elegir y de decidir si la toma o la deja. Muy bien, la próxima. Y bueno, esto es así como para resumir. Este es 100 años así en corto. Pero ¿qué es lo que nos presentan hoy en día en los Estados Unidos en el trabajo social? Lo que nosotros vemos desde la trinchera es básicamente una ascendencia a un modelo mucho más clínico. Eso quiere decir que un buen número de estudiantes en UTEP y en otras carreras y en otros programas de trabajo social, cuando entran a nuestra licenciatura, van ¿por qué? Por el trabajo clínico. Muchos de ellos tienen el gran interés de ser terapeutas, tal vez llegar a ser consejeros, y nosotros les decimos, bueno, eso es maravilloso, ¿verdad? Sí, eso es lo que idealmente quieres tú practicar, pero para poder llegar a la terapia, para poder llegar a la clínica, vas a tener que lograr tener tu licenciatura, en este caso en trabajo social de forma generalizada, tu maestría, y en ambos casos lograr tener tus respectivas licencias, porque en Estados Unidos tienes que tener la licencia para poder ejercer como trabajador social. No es suficiente que tengas el título, necesitas tener la licencia en el estado en donde vas a estar practicando para que después de que obtienes la maestría, tienes 2,000 horas de trabajo supervisado clínico por alguien con licencia clínica para entonces hacer tu examen, para entonces ser un clínico o una clínica con licencia en trabajo social, ¿sí? Nuestro título terminal, como le llaman, es la maestría en trabajo social.
El doctorado en trabajo social es un plus, pero para la práctica en el país básicamente es la carrera y las licencias. Entonces estamos viendo la ascendencia en modelo clínico. Esto nos preocupa porque por otro lado, a veces el trabajo clínico se va mucho más dirigido a lo que son las personas que tienen cobertura para poder pagar por la terapia y volvemos a entrar al mismo reto. ¿Quién tiene el recurso para pagar una terapia? ¿Quién tiene el recurso para pagar una hora de terapia 45, 60, 70 dólares versus el número de horas, por el número de semanas, por el número de meses, a menos de que haya los programas que por lo regular proporcionan el recurso? Entonces, esta es una ascendencia, una realidad en la que estamos nosotros tratando de encontrar un poco más de equilibrio. La próxima. Por lo regular, clases como es la de política, la de trabajo comunitario, la de trabajo macro, a veces cuesta un poquito más de trabajo, como digo yo, enamorar a los estudiantes. Pero una vez que logramos hacerlo, eso nos ayuda muchísimo para realmente empezar a formar a los estudiantes de una manera mucho más integral. La próxima, me quedan como 3 más para concluir. El profesorado tiene retos. ¿Por qué? Porque la remuneración, sobre todo financiera, en el ámbito del trabajo social va dirigida a la clínica sobre todo. Y lo que nosotros observamos es de que sigue faltando un espacio para crear un diálogo significativo, en donde no nos olvidamos de lo que nos creó como profesión, que fueron las desigualdades y la pobreza y las condiciones, y esos son diálogos que nosotros seguimos luchando y abogando para que se sigan dando dentro de las organizaciones profesionales. La próxima. Tenemos una gran fuerza, que este es algo que directamente nos impacta no solo en la frontera, que es la globalización. Yo creo que hoy, más que en cualquier otro tiempo, podemos estar integrados, comunicados y conectados en tiempo real. Estos aparatos con los que contamos pueden ayudarnos a organizar de manera real, de manera eficiente. La juventud con sus redes sociales puede organizar en cualquier momento a sus compañeros, pueden hacer la recaudación de fondos, pueden organizar manifestaciones o declaraciones. En pocas palabras, no tenemos que cruzar la frontera para realmente trabajar con los compañeros del lado norteamericano en asuntos, ¿verdad? O en causas o en actividades que nos competen en ambos lados de la frontera. La próxima. Ha habido enormes avances, definitivamente, en materia de la tecnología. Nuestras economías y mercados locales han tenido importantes impactos. Nosotros en El Paso, créanlo, dependemos del gran tráfico y el comercio mexicano. En el momento en que el comercio mexicano deja de cruzar, deja de comprar, deja de invertir, la economía del Paso se nos viene abajo. Con los impactos y los estragos de la violencia en los últimos 10 años, El Paso vio crecimiento. Las escuelas tuvieron que abrir aulas adicionales para los estudiantes. Vimos un grande impacto en la medida en que la población como que empieza a sentirse un poco más segura, empieza a regresar sus negocios, empezamos a ver el impacto de lo que implica, por ejemplo, cerrar negocios del lado norteamericano, pero también vemos la gran diversidad y la gran riqueza que se está dando como resultado de tener ese impacto económico en ambos lados. La próxima. Y sabemos, y esto es para concluir, que no podemos trabajar de forma aislada. El trabajo social, en mi opinión, va muy por delante en América Latina y en Europa. Y yo les invito a que hagamos una reflexión. Si bien por parte de América Latina y en Europa ustedes nos llevan un gran adelanto en lo que es la organización comunitaria, el trabajo en gestión, a lo mejor nosotros tenemos un poquito más de proyección o de experiencia en el ámbito clínico, tal vez en algo de universidad. Yo les invito a que encontremos la forma de realmente desarrollar un compromiso mucho más fronterizo y binacional y que realmente veamos la gran capacidad de poder capacitar estudiantes y profesorado en ambos lados de la frontera. ¿La próxima? ¿La próxima? Bueno, y esperamos realmente de, ¿por qué no? Tal vez he platicado con algunos de sus administradores, abrir alguna clase en donde podamos realmente trabajar el trabajo social de manera binacional. Tal vez empezar a tener glosarios en inglés y en español, para que al momento en que los y las trabajadoras sociales están en la trinchera de la atención, podamos empezar a utilizar los términos adecuados en ambos lados de la frontera.
Realmente yo les invito a que pensemos en oportunidades, en proyectos, en tesis, en investigaciones que les pudieran interesar para que realmente tengamos una frontera que no solamente se enorgullece de tener los y las mejores trabajadores sociales, pero que realmente sea la carrera de trabajo social la que le ofrezca a los tomadores de decisión, incluyendo otros trabajadores sociales, estrategias de cómo abordar las problemáticas tan complejas y dinámicas que tenemos en ambos lados. La próxima. La próxima. Muy bien. La próxima, vamos a adelantarnos. Vamos a adelantarnos, esto con gusto se los puedo dejar. Esto es qué tanto gastamos la próxima en los Estados Unidos en materia de problemas de salud. Estos son los retos grandes que tenemos para la araña. Con esto voy a terminar la reflexión. Por un lado, o sea, tenemos salario mínimo, que es bajo. Comparado en El Paso, Texas, tenemos salarios mucho más bajos que en el resto del país. Tenemos tasas mucho más altas de morbilidad y tristemente de mortalidad, sobre todo en poblaciones de origen mexicano y grupos étnicos o grupos de minoritarios. Tenemos, por otro lado, las desigualdades más grandes. Tenemos, no nos falta comida. Aquí el problema tan grande es de que tenemos excesos y tenemos problemas de obesidad serios. El gasto número 1 relacionado con los problemas de salud en los Estados Unidos y con la discapacidad tiene que ver principalmente con las condiciones crónico-degenerativas. Pero México no nos quedamos atrás. Entre México y Estados Unidos tenemos las tasas más altas de diabetes, sobre todo en diabetes también en niñez. Entonces son retos muy grandes para nuestra profesión también. Empleo inestable, en violencia, fatalismo, problemas de trastornos a veces emocionales, mentales, problemas de adicciones serias. No contamos con los suficientes centros de rehabilitación. Tenemos problemas de situación de albergue. Somos una comunidad donde el clima nos favorece y la gente le gusta venir a nuestra región. Se siente como en casa. Y se siente tan en casa que a veces se queda con nosotros, pero no necesariamente tenemos la prestación de los servicios adecuados. Y definitivamente la pobreza, que cuando ves la estadística del lado norteamericano y si tú ves que el 35-40% de la población vive bajo los niveles de pobreza y más de una tercera parte de la niñez tiene problemas de hambre o de nutrición en el lado norteamericano, esos son indicadores de que las cosas no andan necesariamente muy bien. La próxima. Y la próxima. Continuemos, la próxima. Vámonos hasta el final. Sigamos, sigamos, sigamos. Estos son retos para la araña en materia de salud. Próxima, la próxima, la próxima, la próxima y la próxima. Retos. Entre los más apremiables, la escasez de profesionistas para que aborden las problemáticas de carácter social en ambos lados de la frontera. No solamente es suficiente preparar, graduar, titular, sino generar empleos dignos, con salarios adecuados, con prestaciones y retener. Es un reto grande que tenemos de la parte norteamericana. El acceso sobre todo al personal que está capacitado más allá de un área de especialidad sigue siendo reto para nosotros. La parte cultural y lingüística también nos hace mucho ruido. Por muy bilingües que tratamos de ser, no por el hecho de que yo hable español quiere decir que tenga la sensibilidad, o el hecho de que hable inglés quiere decir que tengo la capacidad para comunicar. Entonces, esta es una área muy importante en donde siempre estamos tratando de encontrar innovación, ideas y sugerencias sobre cómo hacer nuestro trabajo lo más cultural y lingüísticamente hablando, pues apropiado, y hacerlo de una forma que nos centremos en la humildad y que seamos efectivos en lo que hacemos. Más y más, el trabajo social en los Estados Unidos y en El Paso está volteando a ver al trabajo interdisciplinario e interprofesional. Me queda muy claro que solos no podemos, juntos realmente podemos hacer mucho más y los y las trabajadoras sociales son esenciales para las otras profesiones en el ámbito de salud, educación e ingeniería. Y también necesitamos crear todavía mayor innovación. Y no es suficiente crear y hacer, tenemos que investigar y publicar. Yo aquí sí hago una reflexión para que los y las trabajadoras sociales y los catedráticos sigamos publicando. Y lo hagamos en ambos idiomas y lo hagamos de manera bilingüe y lo hagamos en revistas de ambos países para que realmente la experiencia fronteriza se diga por quién, por los fronterizos. Y no la diga alguien más que viene del extranjero y que quiera contar lo que está pasando en nuestras regiones. La próxima, y creo que ya con esta, ya lo demás sigue, seguimos porque el tiempo se nos apremia. Estos son ejemplos de trabajo de investigación.
la utilización del arte, la fotografía para hablar de problemas de violencia de género. Adelante, las próximas, llamados a la acción y en conclusión. Yo insisto, la frontera es un lugar maravilloso, yo no me cambiaría, yo viajo continuamente, le decía a la maestra Adriana, yo no sufro, esta vida es maravillosa, es muy corta y como trabajadores sociales tenemos que cuidarnos realmente y protegernos y apapacharnos y trato de utilizar cualquier recurso que tengo para viajar, para aprender, para traer y para llevar. Entonces yo creo que nuestra frontera es realmente un espacio maravilloso, un laboratorio de aprendizaje, de conocimiento y de aportaciones. No olvidemos que estamos en ese sitio y como tal, ¿por qué no dar a conocer ese ambiente, ese espacio y crecer en el trabajo social? Segundo, las implicaciones de cómo impartimos el trabajo social en esta región son maravillosas porque le pueden ayudar a otros países, Canadá y a otros más en Europa y en el resto de América Latina, a ver cómo se puede trabajar en otras fronteras tan contrastantes como Estados Unidos y México. Necesitamos desarrollar programas sobre todo para nuestros estudiantes y nuestros catedráticos que se anclen y que partan de la diversidad cultural, étnica, sexual, socioeconómica, política en la que estamos. Y sobre todo utilizar y crear prácticas propositivas y dinámicas. Y de nuevo yo insisto en que estamos en una región, en la madre tierra, que nos obliga a que seamos innovadores, a que seamos efectivos y a que realmente demos a conocer lo maravilloso de nuestras comunidades, pero al mismo tiempo los retos tan grandes que tenemos. Y creo que con esto concluimos. La próxima. Termino con Nelson Mandela, dice, no me juzgues por los éxitos. Al final del día, esto no es de ego, esto no es de cuántas actividades, si tengo más o menos que tú, si tengo mejor o mayor salario, ¿verdad? Si tengo más prácticas. Júzgame por el número de veces que me caí, o que a lo mejor me golpearon o me golpeé. Y estoy hablando de los golpes que la vida te presenta y de las oportunidades y las caídas y los fracasos que también tenemos. Pero júzgame por el número de veces que me caí y me pude levantar. Y aquí uso las palabras de Nelson Mandela porque realmente es un gran ejemplo de lo que es el persistir, el centrarte en los valores. Haber conocido al gran presidente Nelson Mandela fue entre los grandes lujos, ¿no? De ser trabajador social y de realmente apostar por ser un trabajo mucho más internacional. Con esto voy a parar y realmente ver si hay preguntas, dudas, quejas, comentarios, porque fue así como mucho en un poquito. Y no sé si me durmieron, no los veo. A ver, ¿estaban despiertos o no? Maravilloso. Ahora sí, maestra, adelante. ¿Hay preguntas? Sí, compañeros, una pregunta, si está ya adelante. Compañero. ¿Pasó el micrófono? Déjame ver si este funciona. Este sí. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Y cuando es la pregunta, si serías tan amable de decir tu nombre. ¿Puede levantar la mano, por favor? Sí, está en la parte de atrás el compañero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Florio y estudio la carrera de Trabajo Social. Mi pregunta es, ¿cómo trabajar en la frontera si hay diferentes tipos de problemática? Bueno, depende de la problemática, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. Trabajar tuberculosis del lado mexicano es diferente a cómo trabaja la tuberculosis del lado americano. Y la micobacteria es universal. Es la micobacteria más antigua del mundo y sin embargo no hay un modelo específico para abordarla entre los dos países. Entonces, muchas de las problemáticas que vemos, lo primero es identificarla y nombrarla. Segundo es, una vez que la nombras, si puedes describirla y hay la investigación necesaria,
La pregunta sería, esa problemática que se presenta del lado mexicano, ¿cómo se vive del lado americano? Y entrar a un diálogo con los compañeros del lado americano para ver entonces qué de la problemática vas a abordar. Te doy un ejemplo, de nuevo, regreso a la tuberculosis o al VIH. Me encantan porque las dos son las mejores amigas. La TB y el VIH, mira, son así padres, andan juntas. Y no traen pasaporte. Esas van y vienen, no saben dónde, norte, sur, este o oeste. El tratamiento es universal, pero el acceso a algunos medicamentos del lado mexicano es mucho más limitado que el acceso a los medicamentos del lado americano. Si yo, por ejemplo, soy trabajadora social en Juárez y estoy trabajando con una persona afectada por tuberculosis o VIH o ya con SIDA, y es una persona que tiene la capacidad de moverse entre los dos países, mi obligación como trabajador social es rápidamente investigar, así es, cómo se trabaja y cómo se tratan las condiciones de la persona con la que trabajo del lado americano. Luego tal vez sería identificar quién del lado americano está proporcionando los servicios. Y luego sería tal vez levantar el teléfono hoy en día, hablar con Skype o por WhatsApp, o establecer quiénes son los trabajadores sociales del lado americano que pueden proporcionar los apoyos y los beneficios a esta persona que está en territorio mexicano pero que va y viene. Ese sería un ejemplo de cómo identificamos que tenemos a alguien en común con una necesidad y no encontramos frontera o límite para poder abordar la necesidad. Un niño que es un hijo de migrante, que es ciudadano norteamericano, con una madre que tiene una situación irregular que no puede cruzar. La madre se queda en territorio mexicano, el pequeño se va a territorio americano. El niño no es el problema ni la madre. El problema más grande es que tenemos dos países que no se han puesto de acuerdo para ayudar a regularizar situaciones para que la gente entre legal y no se la juegue y se arriesgue. Entonces, ¿qué voy a hacer como trabajador social? Yo tengo la obligación de saber cómo funcionan las leyes del lado norteamericano en favor de ese menor, para que la madre con la que estoy trabajando del lado mexicano tenga la tranquilidad, sepa con quién tiene que conversar del lado americano para asegurarse que su menor esté bien cuidado, protegido y atendido. ¿Sí me explico? Y así puedo tomar muchos ejemplos. Una persona de la tercera edad, que es de origen de Oaxaca, que ha estado en los Estados Unidos, que llega un momento dado que tiene una amputación de sus extremidades, que el sistema norteamericano se da cuenta que ya no le puede apoyar. Necesita diálisis y no califica. ¿Por qué? Porque tiene una situación irregular. En Estados Unidos se pregunta dónde está la familia. La respuesta es en una comunidad rural en Oaxaca. Hablamos a Oaxaca, la familia dice no podemos, no hay forma, no queremos, punto. Yo necesito como trabajador social del lado americano saber en quién me puedo apoyar en Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque a este hombre lo van a deportar. Le van a obligar a que firme así, inglés, español, su deportación voluntaria, lo van a poner en manos de una autoridad en el puente internacional, no le van a poder pedir que camine porque no puede caminar, ha perdido las extremidades, pero lo han deportado en México. Yo necesito como trabajador social saber cómo funciona el sistema del lado mexicano, porque es mi deber y obligación asegurarme que alguien del lado mexicano lo va a atender. Estoy hablando de situaciones reales, palpables que se nos presentan todos los días. Esas son las maravillas de ustedes, las oportunidades que tienen conforme van creciendo y madurando en su formación. Y eso implica levantar teléfono, hacer visitas, entrar en redes, conocer las organizaciones y poder empezar a leer sobre cómo se desarrolla el trabajo social de norteamericano y nosotros en el lado americano realmente motivar a nuestros estudiantes a que conozcan cómo se trabaja del lado mexicano también. ¿Respondí a tu pregunta? ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Gracias. Compañeros, ¿alguien más? ¿Algún comentario que tenga? No necesariamente pregunta. Por favor. ¿Sabes qué? No, mejor acá abajo. Buenas tardes, soy Yusalet González, estudiante de Trabajo Social. Mi pregunta es, después de que Estados Unidos ya no forma parte de la ONU, ¿ustedes por cuáles derechos humanos tienen respaldo para ayudar a la comunidad? Pues mira, lo maravilloso es de que nosotros no dependemos de lo que el presidente hace.
O sea, independientemente que si el presidente o esta administración decidió retirar la representatividad, ¿verdad?, de estas mesas internacionales de los derechos, los estados son bastante independientes en los Estados Unidos. Entonces, los que estamos en la trinchera del mundo académico, nosotros somos libres de optar, de abogar, de decir. Entonces, nosotros no nos atenemos en un momento dado a lo que el gobierno federal nos diga, ¿verdad? Tenemos a veces discrepancias con los gobiernos estatales porque tenemos un estado de Texas que es maravilloso. Yo quiero mucho a mi estado. Es muy grande, es diverso. Tiene mucha riqueza, pero también tiene mucha pobreza. Tiene, por ejemplo, hemos avanzado en materia de empleo, pero hemos retrocedido en derechos sexuales y de reproducción. Hemos perdido beneficios de planificación familiar. No podemos hablar de la educación sexual libremente en los salones de clases, ¿sí me explico? Entonces, digo, imagínate si yo me pusiera a esperar a que los derechos humanos me permitieran, ahí me encontraba, me salían raíces. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En trabajo social le buscamos, le encontramos forma de cómo hacer nuestra labor fuera de los espacios en la comunidad. Nos organizamos con quien sí puede. Y algo maravilloso es de que tenemos mucho input de lo que son las organizaciones de base. Y tenemos organizaciones internacionales que son bastante independientes. Y a través de ellas se hacen cosas maravillosas y se consigue financiamiento y se consiguen proyectos. Sí. Ok, gracias. De nada. Salud. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguna observación? ¿Algo que te haya intrigado o no? ¿No, compañeros? Bueno, Preguntas, dudas, quejas, comentarios, ¿no? Muy bien, entonces ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿sí? ¿Con calificación o sin calificación, maestros? con calificación, doctor. Con calificación. Sí. Sabes que yo en el salón de clase, salud, yo les digo a mis estudiantes que estoy llena de regalos. Yo a todas mis tareas y exámenes les digo regalos. Entonces yo soy así como a la Santa Claus y les digo, yo les tengo una serie de regalos, pero maravillosos en el semestre. Y me dicen, ¿cómo? Yo soy bien generosa por naturaleza. Entonces te doy regalos, te invito a que entres en proyectos, te invito a que entres a las publicaciones. Así que bueno, en términos generales, si pudieran utilizar una o dos palabras para describir un poco la interacción, lo que escucharon, lo que pensaron, lo que sintieron, como resultado de esta presentación, ¿qué sería esa una o dos palabras? ¿Quién las quiere compartir? Les voy a pasar este micrófono de aquí para allá. Quiero escuchar como de 5 de ustedes, ya para concluir. Una palabra. Sí, es una ¿Una palabra? Dos como máximo. Una, chico. Una palabra, Estos son chico. trabajadores sociales muy calladitos, ¿eh? Motivación a seguir conociendo. Gracias. Una palabra, chica. A ver, adelante sin micrófono. Todo pulmón. Impotencia, ¿por qué? Maravilloso. Gracias por compartir. ¿Te puedo compartir una historia así cortita? Desde que andamos, ¿nos quedan cuántos minutos? Dos. Dos minutos. Les dije que yo era fronteriza, ¿verdad? Y me considero fronteriza. Me ha pasado gran parte de la vida cruzando las dos fronteras y uno de mis sueños era, aparte de ser muy internacional, era mi primer viaje internacional fuera del Paso Juárez y Disneylandia. Yo soñaba que iba a ser Cancún, la India. Y por eso hay que tener cuidado con lo que sueñas, ¿eh? Y con lo que quieres y te aferras, porque terminas realmente creándolo. Pues así fue el primer viaje internacional, fue a Calcuta, la India. Y yo iba en una misión, como Hello Fellow. Mi meta era llegar a Calcuta, no sé qué tanto conocen de Calcuta, India, pero si no, por favor, lean. O lean el libro La historia de la felicidad. ¿Qué decía yo? La ciudad de la felicidad, del gozo. La misión era llegar, y cuál sería mi gran sorpresa, que me encuentro a un país complicado, como el nuestro, muy diverso, con una pobreza extraordinaria, una riqueza, una diversidad de fes, pero con una situación de calle tremenda. Y realmente, como dicen los muchachos, me toco así como emocionalmente,
Y digo, ¿aquí por dónde? ¿Por qué? Porque la gente literalmente está muriendo en la calle, pero vive también en la calle. Entonces, el segundo día de haber estado ahí, mi misión era conocer a la Madre Teresa y saber cómo las misioneras de caridad trabajaban. Porque yo había leído de que ellas no le piden al gobierno, no esperan a que las políticas se den, no son trabajadoras sociales, ¿verdad? Y tampoco le piden apoyo a los estados. Entonces yo me choqué el segundo día y dije, Dios mío, ¿aquí cómo le haces? ¿Por qué? Porque es tanta la necesidad. Y yo volteaba y veía que no usaban la tecnología, que tenían mucha cautela con el uso del medicamento, que ahí la atención era darle lo mejor de ti a la persona que tienes enfrente. ¿Y por qué te lo digo? Porque me sentí impotente, como tú lo decías, ¿sí? Y sobre todo extraño. Y hablo con la Madre Teresa y le digo, Madre Teresa, como todo buen trabajador social, cuando te preguntan, ¿por qué haces trabajo social? ¿Qué contestas? A ver, quiero ayudarle a quién, a todo mundo, quiero cambiar el mundo. No, pues la Madre Teresa, o sea, me dio una cacheta de guante blanco y me dice, niña, ¿de dónde vienes otra vez? Ah, vengo de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso. Y me dice, pues sabes una cosa, regresa, porque tú tienes más pobreza que la que yo tengo aquí. Regrésate a tu casa. ¿Por qué? Porque la necesidad está en tu hogar. ¿Y sabes qué? Empieza con la persona que tienes enfrente. En pocas palabras, no puedes cambiar el mundo. Imposible. Los mejores líderes han tratado o lo están intentando. Hay algunas personas que tienen ese gran don, pero la mayoría de nosotros estamos en la trinchera del dónde. 1, 2, 3, 10. ¿Cuántos son ustedes ahorita aquí? 100. Pero ella me dijo, empieza con la persona que tienes enfrente, porque resulta ser la persona más importante en tu vida en este momento. Y si tu contribución es con uno, hazlo y da lo mejor de ti, porque ese uno muy probablemente va a ser que va a impactar, va a motivar, va a inspirar, y es eso lo que va a ayudar a cambiar. Y yo me agüité y dije, híjole, o sea que me vine desde tan lejos para que me dijeran, para que me regresara. Le digo a la Madre Teresa, oiga, entonces, ¿en realidad quiere que me regrese? Yo creo que le di lástima, ¿verdad? Y me dice, pues te puedes quedar un rato. ¿Qué es? ¿Qué? Ayúdame. Pero ya te vuelvo, me dijo, aquí no es donde te necesito. Regrésate a tu casa. Y la segunda lección más grande, con esto concluyo. Tenemos muchas problemáticas, o sea, en trabajo social no hay escasez de problemas. Y vuelvo a insistir, si no los hay, nosotros los creamos, en el buen sentido de la palabra. Pero, decía la Madre Teresa, el problema más grande, con todo respeto a la pobreza socioeconómica, que es importante y tiene estragos, es la pobreza de amor y de esperanza. Y muchas veces lo que nosotros hacemos en trabajo social, tal vez no podamos dar ni la solvencia económica, ni podamos encontrar el vale, ni podamos arreglar la situación migratoria de muchas de las personas con las que estamos en contacto. Pero lo que sí podemos definitivamente hacer es trabajar y apostar ¿por qué? Por el amor y por la esperanza y dar nuestro mejor de nosotros. Entonces con eso cierro con esta reflexión. ¿Okay? Bueno, compañeros, agradecemos a la doctora. Le pedimos por favor si puede subir. Para entregarle a la maestra Adriana, le pedimos por favor si nos acompaña. Doctora, muchas gracias nuevamente, muchas gracias. Voy a permitirme leer la constancia que se le otorga a la doctora, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, a través del Departamento de Ciencias Sociales, otorgan la presente constancia a la doctora Eva Moya por su participación como ponente con el tema Una dimensión binacional del trabajo social en el marco del Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte, realizado del 10 al 12 de septiembre del 2018, por una vida científica, por una ciencia vital, maestro Juan Ignacio Camargo Názar, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, y el doctor Héctor Antonio Padilla Delgado, jefe del Departamento de Ciencias Sociales. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Gracias. Bueno, y unos regalos muy representativos, una olla de Mata Ortiz de Paquimé, y bueno, tú nos regalas 60 libros, nosotros te regalamos uno. Y una camiseta.
Muchísimas gracias. No, gracias. Muchísimas gracias. Para servirles. Para servirles. Bueno.